Vamos a meternos ya en la entrevista del día de hoy. Ya está con nosotros Ana Arias, es decana de la Facultad de Sociales y además es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires en esta difícil tarea que es las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en una semana, además, muy movida. Así que, Ana, dos cositas. Muchas gracias por la entrevista. No te vamos a sacar mucho tiempo porque debes estar con una semana un poco movida. Pero por eso, aún más agradecerte que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Gracias por la invitación a conversar con ustedes. Es verdad que esta es una semana especialmente importante porque el miércoles estamos convocando una movilización que esperamos pueda nuevamente acompañar la demanda de presupuesto de la universidad. Y bueno, nos parece que les escuchaba recién lo que ustedes señalaban. Sin duda, para el modelo de este gobierno, la educación superior no es necesaria. No requiere, no requiere producción, no requiere elaboración de la materia prima, no requiere pensamiento crítico, no requiere, es más, no requiere ni siquiera buenos profesionales para curar o para enseñar. Digo, pensemos que junto con la insistencia de la ley de financiamiento educativo se va a tratar también la insistencia en la ley de emergencia pediátrica, que realmente no hay Nicky Vainilla que hubiera imaginado la posibilidad de poner en duda la validez del Garraham, ¿no? O sea, estamos en un momento como muy bisagra, pero bueno, también ilusionadas, ilusionados con que hay nuevos aires, que el escenario del domingo mostró que hay por parte de nuestro pueblo una señal de alarma al mileísmo, así que bueno, con todo para el miércoles. Ana, hoy la situación de los docentes universitarios, ¿cuál es? Me refiero a dos cosas en particular, si es que hay algún relevamiento. En principio, preguntarte si hay mediciones acerca de cuántos docentes se fueron de la universidad pública, tuvieron que renunciar, etcétera. Y después, a mí me parece un poco terrible tener que preguntar esto, pero también hay tanta desinformación, ¿no? Y es, ¿de qué salarios estamos hablando de los docentes, ¿no? Eh, Me parece terrible, Ana, porque yo creo que aunque fuesen altos, deberían ser más altos. Eh, No, es que son dos preguntas muy importantes las que hace Gervasio. Empiezo por lo salarial. Los docentes universitarios perdimos más o menos el 40% de la capacidad adquisitiva de nuestro salario, de salarios que no eran altos a diciembre del 23. Pensemos que un ayudante de primera rentado con dedicación simple está llegando más o menos a 250.000 pesos. Es verdad que es una dedicación simple, sí, bueno, pero si juntara todas las dedicaciones, no llegaría al millón. No llegaría al millón una persona que para tener ese cargo tiene que ser un graduado o graduada claro. universitaria, y en la mayoría de los casos para acceder a esos cargos, los concursos implican que tenés que tener posgrados y distintas cuestiones. Eh, Después hay los cargos ya de titulares, que son muy pocos, o sea, muy pocos, y que tienen, por ejemplo, qué sé yo, en mi facultad hay carreras que no tienen ninguna dedicación exclusiva. Pero en el caso de que las hubiera, no estarían más o menos no llegan a 2 millones los que más pueden cobrar, ¿se entiende? Los Ujú. que tienen el salario más elevado. Y se están perdiendo profesionales que están dedicados a la docencia por varias cosas, sobre todo en el plano de las exactas son los que más se están perdiendo, porque tienen muchas posibilidades en el exterior, porque nuestros recursos son muy formados, Ujú. y nosotros estamos perdiendo, por ejemplo, docentes universitarios muy formados, con posgrado, que están volviendo, por ejemplo, a otros niveles del sistema. Por ejemplo, volver a Claro. una persona. Tengo muy clara la situación por un docente con el que hablé hace muy poco,
que volvió a ser docente de grado, por ejemplo, después de estar 20 años en la universidad como docente universitario. Lo cual, bueno, bien por el grado que le toque, pero la universidad pierde recursos muy formados, porque esto es algo muy importante, y es que la universidad siempre es a mediano y largo plazo. Formar un docente, formar un investigador, formar un extensionista, no es algo de 3 años, ni de 5. Generalmente son 15. Un docente, para poder, qué sé yo, concursar un cargo de titular, generalmente tiene 20 años de práctica docente. No hay... si hay alguno muy rápido, puede haber, pero no es lo usual. Y cuando se cortan estas trayectorias, no se vuelven a armar prontamente. Entonces, esa es una pérdida, porque pensá que ese docente va a formar al sociólogo, al médico, al ingeniero. O sea, es una pérdida para toda la sociedad argentina, de que pierde profundidad, calidad, y en términos de modelo de desarrollo, la Argentina pierde soberanía. Una cosa que quería decir, que supongo que a Gervasio le va a resultar interesante. No sé si interesante, estamos en un momento, pero había una línea de financiamiento que venía hace varios años del ex Ministerio de Ciencia y Técnica, un proyecto se llaman de redes federales, que implicaban muchas universidades vinculadas investigando sobre un tema de relevancia y de impacto para el desarrollo del país. Se dieron de baja solo dos proyectos de esa convocatoria, que tenía 20 y pico, los dos de ciencias sociales. Y el que era de nuestra facultad era un proyecto que relevaba a nivel nacional la situación de alquileres. Ah, mira vos. Con lo cual, que lo dirigía la profesora Mercedes Di Virgilio, con lo cual tiene coherencia con el modelo. ¿Por qué investigar qué está pasando con alquileres en el país? ¿No? Una investigación que tenía docentes hiperformados, sí, como Di que no Virgilio, tenía claro. ningún... Y sin embargo se decidieron dar de baja la de Mercedes y otro proyecto que lideraba Daniel Feyerstein, que es un investigador muy formado también, que fue el que, por ejemplo, pudo escribir fundamentos que después formaron parte en el juicio de las juntas, para poder determinar como genocidio la situación en Argentina. Digo, esta es la realidad que estamos viviendo. Ana, hablabas recién de lo que se abrió el domingo, ¿no? En una reacción quizás de autodefensa de nuestro pueblo y de alguna esperanza, ¿no? Estuviste con Cristina también, y bueno, eso genera también, supongo que debe generar muchas expectativas también, y debe fortalecer un poco el espíritu. Y sos candidata a senadora, sos decana de las Facultades Sociales. Quería hacerte una pregunta un poco más personal y después meternos ya en cuestiones mínimas como la campaña electoral. Pero te quería preguntar cómo estás transitando vos, siendo decana de una universidad, también siendo candidata a senadora, pero Ojalá. vi el Bueno, futuro como la vidente esta que se puso de moda. No, lo que te quería consultar es cómo, vos decías recién, un profesor necesita 10, 15 años de formación. Bueno, vos sos decana, imagino que otro tanto habrás tenido y habrás pasado por diferentes etapas. Te quería consultar cómo es ser decana en estos tiempos de un gobierno con estas características, de un ataque tan terrible a la educación en general, eh, con también movilizaciones tan masivas como hubo en defensa de la universidad. Me gustaría conocer un poco más qué es lo que te sucede a vos, en tu calidad de decana y de todo lo que hiciste y lo que haces por la educación. ¿Qué reflexión tenés sobre estos tiempos? Mira, a mí me pasan dos cosas. Una es que es verdad que yo me he dedicado mucho a estudiar, digamos, ¿no? Hice la carrera, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, todas estas cuestiones. Pero creo que
formo parte de un colectivo que siempre tuvo claro que a nosotros nos interesa la universidad por lo que pasa en la sociedad. Y en este sentido creo que estamos siendo objeto de mucha denuncia, de mucha artillería, por lo que puede ser la universidad como en el país. En este sentido creo que lo intento asumir con la mayor humildad, porque hoy, digo, nosotros nos sentimos a veces, lo hablamos mucho acá con distintas profesoras, profesores, con los estudiantes, nosotros tenemos que defender la universidad por los otros, porque hoy a la mañana se levantó un montón de gente que tiene trabajo hiper precario, un montón de gente que no tiene dónde vivir, un montón de gente, y que creo que es para eso que nosotros defendemos a la universidad, para poder pensar otro país. Entonces, en algún punto, como lo pensamos así, no me resulta tan loco el tránsito a intentar, cuando me convocaron, cuando me invitaron, porque no formaba parte de mi plan, digamos, pero cuando me invitaron a formar parte de la lista, en esa clave lo pensé también, que es una posibilidad de un espacio para defender la universidad, pero también para llevar aquellas cosas que desde la universidad podemos aportar a otros colectivos a los que nos debemos, ¿no? O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, la organización de ustedes. Me parece que la defensa, la posibilidad de visibilización de la situación de inquilinos, de la situación de vivienda, es algo importantísimo. Creo que la universidad tiene que asumir ese compromiso y en este sentido también asumir la posibilidad de jugar en otras canchas. Espero poder, me da bastante que quickie, que es un concepto muy académico. Sí. ¿Y qué expectativas tenés para la campaña en la ciudad? Bueno, también preguntarte, Ana, ¿cómo estuvo la reunión con Cristina? Supongo que debe haber pasado mucho por la campaña electoral, pero es innegable que está presa y que evidentemente eso debe ser una conversación permanente cada vez que alguien la va a ver, ¿no? ¿Qué te digo primero? Porque me dijiste Lo dos que cosas quieras, importantes. lo que Bueno, quieras. empiezo por Cristina. Nos convocó Cristina a 4 de los candidatos que estamos vinculados con el tema de universidad y se centró exclusivamente sobre el tema universitario y la marcha, y nos preguntó cómo veíamos la marcha, nos preguntó sobre el proyecto. Nosotros habíamos llevado información y material para darle en relación a eso. Me pasó que es impactante entrar, porque ella está detenida en su departamento. Nosotros, la facultad está acá a pocos metros de la vivienda donde está detenida Cristina. Me causó mucha impresión, porque yo pensaba que era más grande el departamento, de adentro parece chico, ¿no? O sea, como me generó ahí. Y Cristina la vi muy informada, muy al tanto, sabía perfectamente quiénes éramos los que estábamos ahí, sabía perfectamente las situaciones relacionadas con el proyecto, con el veto, así que salimos conmovidos por eso. Eso sí, nos impactó y sí. Respecto a la cuestión electoral, por ahí contarles que el sábado empezaron las mesitas que se ponen en las esquinas y estuvimos recorriendo y fuimos de todos los pueblos, desde, qué sé yo, desde la Cámpora hasta los compañeros que están en Kicillof, pasando por el NEP, a todos lados decían que cambió el clima, que la gente agarra más la información. Yo estuve en alguna en la que pasó una persona muy simpática que dijo, esto es contra mi ley, ¿no? Y agarró y dijo, dame más. Y se llevó una serie de volantes. No es momento triunfalista, es un momento de ser muy cautos, muy responsables, de no pasarse de 3 pueblos para ir a ningún lado, pero me parece que hay un cambio de clima y que hay que mirarlo humildemente, porque también ha habido muchos errores en nuestras propias prácticas que nos han llevado a donde estamos. Entonces me parece que hay que asumir esto con mucha humildad, pero ser conscientes de que está cambiando el clima, y esto implica que aquellas personas que no seguían
por buenos intereses, sino por grupos focales nada más, empiezan a leer otras cosas y puede abrirse en nuevos mercados de pases, y que necesitamos defender, por ejemplo, estas leyes. Lo necesitamos por el presupuesto, pero aparte lo necesitamos porque como país, como pueblo, aceptar que pueda no ser importante un hospital que cuida chicos en enfermedades complejas, que no piense que la universidad es algo importante, que no piense que la ciencia es un valor, es un mundo muy triste para vivir. Entonces creo que son importantes lo que podamos lograr articular y movilizar en estos días para modificar el escenario. Hola Ana, ¿qué tal? Buen día. Silvano te habla. Silvano Pascuso. ¿Cómo te Gusto va? conocerte. Gusto. Bueno, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, yo soy politólogo, siempre, y los que nos movemos en el ámbito universitario, que somos docentes y hemos sido estudiantes, siempre solemos tener claro cómo funciona, qué ritmos tiene la vida universitaria. Pero a mí me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes, quizás a la gente que no está dentro de la universidad, que no vive la universidad desde dentro como la vivimos nosotros, ¿cuál es el clima que se está viviendo hoy en la Universidad de Buenos Aires y particularmente entre los chicos y las chicas estudiantes y particularmente los más jóvenes? Bueno, nosotros yo siempre digo que lo mejor que tiene la universidad son los estudiantes, y mucho más los de ciencias sociales. Nosotros somos y no soy corporativa, pero para nada. En absoluto, lo ¿no? mío es científico. Somos los mejores, por eso nos atacan primero. Nuestros estudiantes están muy movilizadas y movilizados. También es cierto que cuesta, siendo estudiante, ver el deterioro, porque en realidad los docentes intentamos sostener la escena del aula, pero lo cierto es que, por ejemplo, el corte de los proyectos de investigación tan bestial que hubo, solo tenemos los que financia la universidad, hace que va a haber menor producción intelectual para los próximos años. Entonces esos son datos que por ahí no se captan directamente de estudiantes. Hay mucha angustia por parte de los docentes. Los docentes están angustiados porque además es muy feo que te acusen de ñoqui cuando vos tenés 35 años viniendo viste, que a dar clases, se rompió el cañón, ese día no lo podés usar, tenés que buscar otra cosa, el aula a veces no lo querés enchufar y se rompió. Digo, o sea, sostener eso y encima ser considerado potencial ñoqui es como una cosa horrible. Pero nuestros estudiantes, que además de nuevos vienen mejores, yo los veo muy movilizados, los veo muy comprometidos, y los veo construyendo su experiencia generacional en relación a esto. Y eso es lindo de mirar, porque los veo articulando sus discusiones. El jueves pasado hubo una asamblea muy grande acá en la Facu, de todos los grupos políticos. Los veo intentando construir unidad, y los veo también con alegría de sentir que hay posibilidades, ¿no? Que hay posibilidades de defender a la universidad pública. Mira, hubo otras generaciones que planteaban más la diferencia con los docentes, por ejemplo, ¿no? Discusiones, y ahora eso quedó totalmente fuera de registro. Hoy está muy clara la defensa de la universidad. Y los estudiantes también, como sienten que sus docentes están atacados, tienen una posición mucho más protectora de sus docentes. O sea, nos sentimos queridos por nuestros estudiantes. Y por otro lado, contarle también a quienes escuchen de que es mentira de que acá hay una única línea. Por ejemplo, en estas elecciones yo soy candidata, pero la facultad puso candidatos, la facultad no puso en ningún lado, quiero decir, miembros de nuestra comunidad forman parte de todas las listas, de La Libertad Avanza, de todas, ¿no? Tenemos una comunidad muy movilizada, por suerte, que acepta el desafío de la discusión pública, de la discusión política y también de la electoral. Entonces, eso me parece también importante decirlo, porque quienes no transitan acá por ahí creen que existe la posibilidad esta que denuncia Milei de alguien que baja línea y que todos acríticamente dicen, oh, bueno, vamos a seguir. Eso no pasa. Por más que los carteles
Les enojan mucho los carteles. Hay un docente nuestro muy genial, Luciano Noceto, que decía, hagan la prueba de pararse 2 horas frente a un cartel de Marx, no los hace marxistas. Hagan la experiencia, mirarlo fijamente, solo concentrados en ese cartel de Marx, o pasar de muchos carteles de Marx, no los hace marxistas, les podemos asegurar que se queden tranquilos con eso, que no sucedió nunca y tampoco ahora. Ana, ¿qué expectativas hay para la movilización? Bueno, para la movilización, yo creo que la comunidad universitaria se va a movilizar de manera conjunta. En las otras tuvimos posibilidad del acompañamiento del conjunto de la sociedad. Esperemos contar esto. Piensen que además no es solo la ley del veto del financiamiento universitario, sino la emergencia pediátrica, que también me parece que va a movilizar sensatamente a muchas personas, y la conjunción con los jubilados, que vienen siendo un actor... perdonen que me tira el vicio, pero ¿saben las tesis que se van a escribir sobre lo que está pasando con los jubilados, sobre el protagonismo de los jubilados? Entra en la historia lo que están haciendo los jubilados de la Argentina. Ya lo fueron, ¿no? Digo, con Norma Plath, pero esta etapa va a ser recordadísima, porque están haciendo realmente una patriada. Ana, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y un abrazo enorme, ya nos estaremos viendo. Y bueno, cualquier cosa que necesites para la campaña. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, así es. Abrazo enorme, Ana.